¿Su distrito fue afectado por el terrorismo? Bueno, sí, en esa época, el año 80, Villa El Salvador fue afectado bastante. Inclusive lo dinamitaron la comisaría de Villa El Salvador. Y por otro lado, también, como se llama la María Elena Moyano fue asesinado porque estaba contra la ideología, como se llama, de esa política, por defender, como se llama, al pueblo de Villa El Salvador. Muchísimo. ¿De qué manera? Muchísimo. Hubo acá ejecuciones, como todos sabemos, de la lideresa de Basoleche, María Elena Moyano. Intentaron matar al alcalde de Villa Salvador en ese entonces, al señor Miquel Ascueta, y hubo bastante actividad terrorista acá, porque hubo a varios postes de alta tensión, se lo traían abajo. O sea, hubo bastante terrorismo. Sí, afectó. De cierta forma sí, porque más que nada no precisamente donde nosotros vivíamos, pero dentro del distrito en cierta forma, porque afectó gran parte más que nada de la municipalidad, de la comisaría que afectó más, y gran una parte de donde iban los locales comunales que se presentaba la directiva, pues, por parte del que ejercían en el distrito, pues, ¿no? Había cierto, como se dice, personas que eran, como se dice, directivas y que afectaron también parte ahí. ¿Qué lugares y personas fueron los más afectados? Bueno, en este caso se puede decir que todo el pueblo, toda la población, porque como se llama, los postes de alta tensión lo dinamitaban y no había luz. Los comerciantes, no todos. Y económicamente estaban mal. Y bueno, más que nada la comisaría, las comisarías. Uno de los puntos dañados en ese distrito fue la comisaría de Villa El Salvador, a la cual dinamitaron y unos kilómetros a la redonda los terrenos, los lotes, por la onda expansiva sufrieron daños. Se reventaron las lunas, los techos de los Eternit se elevaron y se caían, porque como los Eternit no tienen mucha protección en los techos en aquellos tiempos, se elevaron, se reventaron y también dañaban los postes de alta tensión. No teníamos luz. Sufrimos toda la población con esos actos vandálicos. Los negocios, porque al no tener luz, las panaderías no podían realizar... Como le dije anteriormente, a María Elena lo mataron, al alcalde de Lima entonces, de Villa Salvador, Michel Ascueta, casi también lo matan, y al puesto de la comisaría lo dinamitaron, lo mataron ahí al capitán ese entonces, no me acuerdo en este momento su nombre, pero lo mataron. Ahora justamente esa comisaría está con su nombre, en honor a él. ¿Y en qué lugar de este distrito cree usted que se encontraba el mayor porcentaje de personas que pertenecían al terrorismo? Exactamente no sabría decirle dónde, pero sí había zonas del fondo que le llaman el rojo, pues, al fondo, aquí de Villa Salvador. Ahí por esas zonas se escuchaba que hay varias zonas, pero no exactamente. No bueno, como te voy a repetir, más que nada fue la municipalidad que yo me acuerdo y la comisaría que estaba al costado, ya más la comisaría y, como digo, parte del local comunal que había anteriormente, así en el primer sector, que era más que por ahí, como se dice de cierta forma, se
se rumoraba que había terroristas infiltrados dentro de esa directiva. Ya, y bueno, de eso es lo que mayormente son lugares que lo que afectaron fueron esos lugares, ¿no? La comisaría y, bueno, local comunal, donde hacían sus reuniones. ¿Experimentó alguna situación directa o algún conocido suyo con el problema del terrorismo? Bueno, yo tengo un amigo, una vez en esa época del terrorismo viajó a la selva, por conocer a la selva, ¿no? Pues entonces, llegando allá, chocó con el terrorismo así cara a cara. Y bueno, cuando él llegó, a la gente les obligó, él vio, como se llama, que la gente le obligó a salir de sus casas a la loza deportiva, donde, como se llama, a cada uno le dio, como se llama, cuchillo, para que matara, como se llama, 2 o 3 personas. Y si no lo hacían, si no aceptaban ellos, entonces ellos, como se llama, decían que estaba a favor, como se llama, que no estaba a favor, como se llama, de eso, de la política que tienen ellos. ¿Quién los obligó? Los terroristas, ¿no? Entonces, había mujeres que en realidad de miedo, de desesperación lloraban, pero ¿qué iban a hacer? ¿No? Tenían que hacerlo, ¿no? Tenían que ejecutar, como se llama, como ellos querían, ¿no? O sea, prácticamente los obligaron a ejecutar a las personas que estaban en la parte de adelante. Bueno, entonces, y así fue como se llama lo que pasó, como se llama, en esa parte de la selva. Inclusive mi amigo también estuvo ahí en la fila, ¿no? Pero no solamente eso, pues, sino pasó en diferentes partes de la selva, en distintos sitios. Hubo mucha matanza en esa época. ¿Cree que el terrorismo tuvo un impacto en su vida? Directa no, con respecto al terrorismo, pero viviendo acá, con estos actos, en realidad todo el pueblo ha sufrido. Vivir en apagones, viviendo en zozobra, teníamos miedo, nosotros pequeños, escondidos, teniendo miedo a las personas, quién podría ser, o decían los vecinos, esas personas son, o había una zona roja que era, todos decían, donde vivían o habitaban terroristas, una zona lejana de acá, pero acá perteneciente a El Salvador, y que de ahí ellos hacían sus actos vandálicos de noche y todos vivíamos en zozobra. Directamente, gracias a Dios, no. Bueno, no. Directamente no. Podría decirse indirectamente. ¿Cómo? Por medio de otras personas, ¿no? Y allegadas a la familia, como decía. No directamente, sino con nosotros, pero por medio de otras personas, con amigos. ¿Y qué fue lo que le sucedió? En cierta forma que lo habían atacado, ¿no? Como se puede decir, con amenazas, por el hecho de que estaban, más que nada porque ellos pertenecían a una directivo, como un comité que hacían para, como decía, juntar a la población, unirlos en cierta forma, y nos afectaba porque en realidad, indirectamente, porque éramos parte de ese grupo, pues, ¿no? Y ellos eran como se podría decir, como las cabezas, pues, ¿no? De nosotros, ¿no? O sea, que nosotros éramos como seguidores de ellos, pues, ¿no? De cierta forma, y por eso digo que indirectamente pues, nos afectaba, ¿no? Porque chocaban con ellos, y a nosotros afectaba en cierta forma también, pues. ¿Cree que el terrorismo tuvo un impacto en su vida? Bastante. Bastante, no solamente conmigo, sino con toda la familia, toda la población, inclusive, como se llama, con la gente que estaba bien resguardado, bien cuidado, como se llama Miraflores, en la calle Tarata, dinamitaron, ¿no?
¿Cuántos muertos? Más de 20 muertos en calle Tarata hubo. Y no solamente pues en calle Tarata, no, sino en la selva, en la sierra, ¿no? Todo lo que pasó en esa época, la verdad que nos afectó mucho. La gente en las noches ya no quería salir porque también hubo, ¿cómo se llama?, toque de queda. La gente temprano, ¿cómo se llama?, se quedaban en su casa, ya tenían miedo de salir, ¿no? Entonces, eso, recordar eso, la verdad que como que nos cae mal a todos. No solo en la mía, de toda la ciudadanía, creo yo, incluso en Lima, todos los distritos, pues como hubo actos terroristas no solamente en Villa El Salvador, hubo en Miraflores, en diferentes partes de Lima y también en provincia. Y realmente sí ha dejado, la gente no quisiera que vuelva a suceder esas cosas porque fue realmente muy triste, mucha muerte, mucha tristeza en las familias con las personas dañadas, ¿no? Y no quisiéramos realmente volver a vivir esos episodios. Yo era pequeña, pero sí veía en las noticias mucha tristeza, actos vandálicos muy malos, feos. Más o menos. Bueno, porque quizás no lo viví como si se en carne propia, pero bueno, que algo que ha impactado un poco, más que nada, ¿cómo se podría decir? Que ha afectado más que nada en la misma, como podría decirte, en la propiedad del, más que nada, de ejercer, que el distrito pueda, como decir, ejercer, o pueda prosperar, ¿no? Más que nada en eso es lo que ha afectado. ¿Cómo experimentó la crisis económica? ¿Le afectó directamente o indirectamente? Bueno, la crisis económica nos afectó a todos, en realidad, en esa época. Porque nosotros teníamos que hacer filas para comprar un cuartillo de azúcar. Y como hace rato le dije, no se podía comprar como se llama una sola cosa, sino nos obligaban también a las tiendas a comprar una cosa y otra cosa por un cuarto de azúcar o medio kilo de azúcar, ¿no? Tanto los que no tenían plata como los que tenían también. La verdad que en esa época fue muy triste para todos. Y aparte de eso, en esa época el dinero se devaluó. Yo tenía una pequeña cantidad de dinero para construir mi casa, comprar mi material, pero da la casualidad que para el día siguiente ya ese dinero ya no tenía valor. Pero no solamente eso pasó conmigo, sino con mucha gente que tenía, por ejemplo, su platita ahorradito en el banco. Ya no daba, ¿no? Y bueno, eso fue pues en esa época si no me equivoco, fue el tiempo de Alan García. Me acuerdo bastante, mucho me acuerdo, yo estaba haciendo un trabajito en Lima, ¿no? Cuando yo salía a almorzar a Surquillo, al mercado, la gente lloraba. El menú se había disparado. Y a la gente que iban a almorzar allá ya no podían porque ya no les alcanzaba el dinero. Sí, nos afectó directamente. No había mucho trabajo. Nuestros padres hacían de todo para poder conseguir nuestros alimentos. Incluso nosotros somos 7 hermanos y no habían alimentos los más importantes como el azúcar, que siempre es muy necesario, la leche,
nos mandaban a hacer fila un hermano en una panadería diferente para poder conseguir que alcance estos bienes necesarios para poder alimentar a nuestro hogar. Uno se iba a una panadería a comprar una cantidad de productos para conseguir un cuartito de azúcar y un tarrito de leche que la verdad no alcanzaba para todos nosotros. Y otro de nuestros hermanos se iba a diferentes sitios para poder hacer fila y conseguir otro poquito más y así poder alimentarnos. Y la verdad sí, porque nuestros padres no tenían trabajo seguro y se dedicaban a lo que venía, a los trabajos esporádicos que podían conseguir, pero siempre teníamos alimentos, no nos hacían falta. No solo a mí, sino a mucha población. Hubo una hiperinflación terrible y galopante. ¿Cree que esto impactó en su vida o algún cambio? Claro que sí. Imagínense que para ese entonces para hacer compra había cola para todo y no se podía comprar el azúcar, el arroz como hoy en día se compra, sino se tenía que comprar varias cosas. Era terrible, muy terrible. Sí afectó bastante. ¿Económica? Bueno, no, bueno, en el tiempo que he vivido, bueno, me afectó directamente, digamos, porque también chocó como parte del gobierno, me afectó por lo mismo que era para todos, que como decir, no es que digamos sea solamente para mí, sino que afectaba a todos en general, porque la crisis en cierta forma era, no como se dice, algo personal, ¿no? Era a nivel, como decir, global, y entonces lógico le afectaba por las mismas circunstancias de que no encontrar un producto a la mano como ahora lo tenemos, que tenemos bastante demanda, por lo que antes no se podía ver eso. Antes era un poco difícil conseguir un producto, no es como ahora que hay bastante demanda y que uno puede conseguirlo fácilmente. Que bastante demanda, pero había poca oferta. Claro, ¿no? Y entonces por eso es que afectaba, ¿no? ¿Usted contaba con los recursos necesarios para sobrellevar la crisis? Con esa devaluación de monedas, la verdad que quedamos en cero. Y nuevamente comenzamos a trabajar. Y por otro lado no había ni trabajo. Y los días que no trabajaba, pues mi señora salía a trabajar, a lavar la ropa. Y así poder solventar de alguna manera, como se llama el hogar. Y nosotros que tenemos varios hijos, la verdad que fue muy difícil salir adelante. Y ahora, para hacer una casita, fue difícil. Y bueno, a veces todo lo que pasó en esa época, sin trabajo y sin dinero, la verdad que no se podía hacer. Sí, nuestros padres, como repito, hacían todo hasta lo imposible por que nosotros estemos bien. Y sí, contábamos con lo necesario, que era tener alimentos y vestimenta y todo lo que necesitábamos, no a grandes cantidades obviamente, porque nadie en esos tiempos, en ese distrito teníamos tanto, ¿no? Pero sí, lo necesario. Bueno, gracias a Dios, sí. El trabajo que tenía y unos ingresos por ahí, sí ha habido, pero igual no era suficiente. Siempre ha habido necesidad, ¿no? Más o menos, no digamos tanto así que digamos que al 100%, pero al menos tratar de sobrellevarlo, tratar de lograr por lo mismo que por más que uno queramos o queríamos de cierta forma
sobrellevarlo, pero por la misma situación de la crisis, por más que uno, digamos, podría tener, digamos, comprar, cuando no podía porque estaba racionado prácticamente. Entonces, de esta forma, algo, pues, ¿no? Se podía conseguir. O sea, era igual para el que tenía dinero o el que no tenía dinero. Exacto, porque si tú tenías o no tenías igual, porque al final todo era racionado, no es que, digamos, el que tiene, como ahora, el que tiene compra más, y el que no tiene, como decir, qué pena por ellos, y no puede comprar por lo mismo que no tiene, ¿no? Pero es racionado para todos, entonces no puede conseguirse fácilmente, por más que tengas. Había una igualdad entonces. En igualdad en cierta forma, ¿no? En ese aspecto. En base a las entrevistas dadas y a todos los datos recopilados que se han obtenido a través de las entrevistas, se ha llegado a concluir de que el distrito de Villa María de Triunfo fue realmente afectado, fue duramente golpeado. Hubieron demasiadas muertes, estallaron incontables estaciones de policía e incluso muchas veces trataron de asesinar al alcalde. Y no solo eso, la crisis económica también golpeó fuertemente a ese sector, pero esto no solo se aplica a Villa María, también a todo el Lima en general. Y más especialmente los entrevistados se enfocan en la época de Alan García, en su primera presidencia. Fue horrible, ya que de un momento a otro sus ganancias, su dinero que tenían en el banco ya no valía nada, la moneda se disparó, la inflación también fue otro de los grandes causantes, colas, el consumo, lo que era adquirir algún producto era realmente difícil de conseguir. Fue una época terrible. Ya. ¿Ya está?